En Bruselas terminó el primer día de la cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y la CELAC. Con objetivos compartidos, pero también discrepancias, el presidente de Brasil señaló las sanciones de Bruselas contra Moscú, aunque también criticó la invasión de Ucrania. Rusia no renueva su participación en el acuerdo de granos, el pacto que permite la exportación de cereales por el Mar Negro a pesar de la guerra. La ONU, Ucrania y Estados Unidos piden a Rusia que reanude el acuerdo. En España, recta final para las disputadas elecciones generales del domingo. En el último día en que se pueden publicar sondeos, la mayoría de encuestas señalan que la derecha y la extrema derecha rozan la mayoría absoluta. Tenemos reporte desde Madrid. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos con noticias de la guerra en Ucrania, que ha sido un tema central en Bruselas, que hoy fue escenario de los esfuerzos de la Unión Europea por acercarse a América Latina. Por primera vez en 8 años se reúnen los líderes de los países del bloque comunitario con los de la CELAC en una cumbre de alto nivel. Previamente, nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos detalló las conclusiones del primer día del encuentro. Sí, de momento ahora mismo se está intentando cerrar el texto de conclusiones, que no vamos a tener acceso a él hasta mañana, en que uno de los puntos críticos es Ucrania, porque no todos los países se sienten cómodos de poder incluir una condena a la guerra de Ucrania. Según fuentes europeas, se está intentando encontrar un lenguaje en el que se sientan cómodos todos los países, aunque sí se incluirá una cuestión sobre la guerra de Ucrania. Aún se está buscando el lenguaje exacto. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en la sesión de apertura, ha asegurado que condena la invasión, que pide la paz y también un alto al fuego, pero a la vez también ha criticado las sanciones por parte de Occidente, que según él tienen mucho impacto en los más vulnerables. Una crítica velada, por ejemplo, al impacto que tienen las sanciones en los fertilizantes, en las inversiones, que es uno de los puntos principales también de esta cumbre. O sea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un plan de 45.000 millones de euros en inversiones. En otras noticias de la guerra en Ucrania, a pocas horas de la expiración del pacto que permite la exportación de cereales por el Mar Negro, Rusia anunció que no renueva su participación en la iniciativa, una iniciativa que intenta evitar que la guerra desencadene una hambruna global, dado que Rusia y Ucrania son de los principales exportadores de granos del mundo. Andrés Triviño nos amplía. ¿Aumentará la inseguridad alimentaria a nivel global? Esta es la preocupación que deja el anuncio de Rusia de abandonar el acuerdo de granos del Mar Negro, el cual permitía el transporte de maíz, trigo, girasol, cebada, entre otros granos, además de fertilizantes desde Ucrania a otros países, entre ellos los más pobres. Desde su entrada en vigor, en julio de 2022, este pacto permitió a Kiev exportar 36,2 millones de toneladas de productos agrícolas. La Unión Europea lamentó el anuncio que había sido negociado con la mediación de la ONU y Turquía y que se vencía este mismo 17 de julio. Seamos claros, este acuerdo de cereales del Mar Negro es muy importante, especialmente para los países más vulnerables, porque ayudaba a garantizar que los países más pobres tuvieran acceso a los granos y a los fertilizantes que necesitan para la gente, para la población. Hace tan solo una semana, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU publicó un informe en el que se asegura que alrededor del 29% de la población mundial se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave, y advirtió que la guerra en Ucrania podría elevar considerablemente estas cifras. Precisamente fueron los países más vulnerables los más beneficiados del acuerdo. Hemos visto el impacto positivo que el acuerdo ha tenido para muchas naciones, especialmente para las de África Oriental. El Programa Mundial de Alimentos adquirió más de 600.000 toneladas de alimentos y las trasladó a países que tenían una necesidad extrema de alimentos como Afganistán, Yemen, Etiopía, Somalia, Kenia y Sudán. El Kremlin aseguró que no se cumplieron sus expectativas para mejorar sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes, además de denunciar, sin ningún fundamento, que no se envió suficiente grano a los países pobres. Y previamente, la analista de asuntos globales, Aribel Contreras, nos ayudó a entender el contexto en el que Rusia se retira de este acuerdo.
Estamos en un escenario muy complicado, puesto que Rusia planteó desde hace un año la posibilidad de que sus exportaciones alimentarias y sobre todo los fertilizantes rusos pudieran continuar siendo actores clave dentro del escenario comercial internacional, algo que Rusia alega que no ha sucedido, donde los fertilizantes pues son el nuevo oro negro, donde son clave y crucial para cualquier producción agrícola, y la única garantía que puede tener Rusia pues es una renegociación de este pacto, pero ojo, que aquí lo que yo veo, Rosa, es la cuestión del timing, ¿no? O sea, los tiempos. La semana pasada se dio una cumbre de la OTAN donde se formaliza ya el hecho de que Suecia pueda ser socio pleno después de que se dé la ratificación en el Parlamento turco, que eso será en octubre. Entonces, la antesala a poder renovar este acuerdo no fue nada bueno. O sea, se encendieron las alarmas en el Kremlin, mientras que Bruselas mandaba señales a diestra y a siniestra de que Rusia, el enemigo público internacional, la comunidad de la OTAN iba a continuar apoyando a Ucrania. Entonces, esto es justamente lo que estamos viendo cuando Vladimir Putin dijo que iba a haber consecuencias por esta cumbre. Esto es justamente una de esas consecuencias, pero Vladimir Putin pues terminará negociando, por supuesto, porque si no, esta comunidad, sobre todo los países de África y de Medio Oriente, pues levantarán la voz y le dirán a Rusia que están afectando a ustedes, a ellos, no solamente los estarán afectando a Ucrania. Entonces, ahí es donde las fichas del tablero político alimentario se van moviendo en un estire y en una afloje, Rosa. Precisamente el Kremlin aseguró que su retirada del acuerdo de granos no tiene nada que ver con el ataque de hoy contra el puente de Kerch, que une Rusia continental con la península de Crimea. Moscú acusa a Kiev de estar detrás de la ofensiva en la que han muerto 2 civiles. Kiev no reivindicó el ataque, pero el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró que el puente de Kerch es un objetivo militar legítimo porque es estratégico para las fuerzas de Moscú. Este video muestra la magnitud de los daños en el puente que comunica a Rusia con la anexionada península de Crimea. Moscú acusa a la Armada ucraniana de haber realizado la operación, utilizando drones navales en contra del puente de Kerch, parcialmente dañado. 2 civiles que se transportaban en un automóvil murieron y otro resultó herido. Se cortó el tráfico en el puente de Crimea. Se están aclarando las causas. Funcionarios de rescate y del Ministerio de Emergencia se encuentran en el lugar. El puente fue orgullosamente inaugurado por Vladimir Putin, conduciendo este camión hace 5 años, como una demostración de poder sobre la península que fue añadida a su territorio tras la invasión de 2014. Esta estructura permite la continuidad territorial tanto por carretera como por tren. Estratégicamente, es esencial para la realización de operaciones en Ucrania. Crimea sirve como base de retaguardia para que las fuerzas rusas envíen refuerzos y mantengan su operación militar. Las autoridades rusas en Crimea aseguraron que se harán cargo de su reconstrucción cuanto antes. Los constructores inspeccionan el puente. Pronto la situación estará clara en cuanto al momento y la posibilidad de su restauración. En nombre del presidente Putin, una comisión acude al lugar para tomar todas las decisiones de gestión necesarias directamente sobre su evaluación de la inspección de las instalaciones. El puente ya había sido objeto de un poderoso ataque en octubre pasado. Una explosión que las autoridades rusas habían atribuido a un camión con una trampa explosiva de los servicios secretos ucranianos. Cambiamos de tema, vamos a España, porque este domingo el país votará en una de las elecciones más disputadas de su historia reciente. Y por normativa electoral, hoy, este lunes, es el último día en que se pueden publicar encuestas de intención de voto. Y la mayoría de los sondeos apuntan a que el socialista Pedro Sánchez lo tiene difícil para mantenerse al frente del gobierno. Desde Madrid, Marina Colorado con los detalles.
Último lunes antes de las elecciones anticipadas en España y, por lo tanto, última publicación permitida de encuestas de estimación de voto. Los sondeos llevan mostrando una clara ventaja del Partido Popular de derecha, que recibiría la mayor cantidad de votos. Sin embargo, no alcanzaría la mayoría de escaños necesarios para gobernar. Para esto, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo necesitaría al ultraderechista Vox. Los datos varían entre las encuestadoras según su sesgo ideológico, pero casi todas coinciden en que una coalición conservadora rozaría la mayoría absoluta. El Partido Socialista, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la cabeza, muestra una leve tendencia ascendente, pero quedaría muy lejos del Partido Popular, que sería el único de los principales partidos que mejoraría su resultado de 2019. La disputa por el tercer puesto entre Sumar y Vox está en empate técnico, aunque la tendencia de los progresistas es al alza, mientras que la de los conservadores es a la baja. Ambos serán clave en la formación de gobierno. Hay una excepción en los sondeos y es el del Centro de Investigaciones Sociológicas, un ente estatal que da la victoria al Partido Socialista con el 32,2% de los votos frente al 30,8% del PP. El CIS ha sido muy cuestionado por sus resultados, que suelen estar muy inflados hacia la izquierda en los últimos años y que no concuerdan con los porcentajes reales de los comicios. Ninguna encuesta podrá medir el efecto del último debate electoral de este miércoles, al que no acudirá el presidente del Partido Popular, el líder en los sondeos. El domingo se sabrá quién estaba en lo cierto en unas elecciones con un récord de votos por correo que cuentan con 2,6 millones de solicitudes. En otras noticias, Israel y Marruecos refuerzan sus lazos. El gobierno de Israel reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Se asenta así uno de los pilares de las relaciones diplomáticas entre ambos países, restablecidas en 2020 mediante Estados Unidos. Mientras Israel estrecha lazos con países árabes con los que se ha enfrentado históricamente por la cuestión palestina, Marruecos gana aliados en su plan de autonomía para el Sáhara. Desde Jerusalén, Federico Cue nos amplía. Con una carta al rey Mohamed VI, Benjamín Netanyahu hizo oficial el reconocimiento de Israel a la soberanía marroquí sobre el disputado Sáhara Occidental. En la misiva revelada por el Palacio Real de Marruecos, el primer ministro israelí prometió que la nueva postura de Israel será comunicada a las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y regionales y se verá reflejada en todas las actas y documentos del gobierno hebreo. Más aún, siempre de acuerdo a la jefatura de Estado marroquí, Israel está examinando positivamente la apertura de un consulado en la ciudad de Dakhla, en el Sáhara Occidental, un territorio que el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui, reclama para su propio Estado. Marruecos ha celebrado el anuncio de Israel, calificándolo como parte de los fuertes lazos entre ambos y consideró que abre nuevos horizontes de cooperación en todas las áreas. Cabe destacar que hoy Israel también ha nombrado por primera vez a un agregado militar en Marruecos, el coronel Sharon Itak, de origen marroquí, profundizando la cooperación en seguridad, el ámbito más desarrollado de esta relación bilateral que se normalizó en 2020 con la firma de los acuerdos de Abraham auspiciados por Estados Unidos. Precisamente con esto se cierra un círculo porque Washington había reconocido la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos se uniera a la normalización con Israel, quien a su vez le ha seguido los pasos a Estados Unidos. Este reconocimiento de Israel también podría destrabar que se realice la cumbre del Negev en Marruecos, que ha sido pospuesta 2 veces por Rabat en rechazo a la violencia israelí contra los palestinos y la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada. Pasamos a noticias climáticas porque hay una alerta global por olas de calor, particularmente en el hemisferio norte, que está en pleno verano. Los termómetros alcanzan los 40 grados Celsius en Europa, en el norte de África o en el continente americano. La comunidad científica además alerta que las temperaturas continuarán al alza mientras no se reduzcan las emisiones de carbono. Esto después de que el pasado mes de junio fuera el más caluroso jamás registrado. Yo pienso que la gente todavía no es consciente del cambio climático. Es increíble que ya en el siglo XXI sigan negando el cambio climático y es cierto que con altas temperaturas lo que hacemos es empeorarlo, ponemos todavía más fuerte el aire acondicionado y dormimos tapados, nos duchamos más frecuentemente, echamos más ropa a lavar, la crema solar también, que si te bañas en cualquier sitio también es perjudicial. No hacemos nada por el cambio climático. Y terminamos con información deportiva porque este lunes se realizó el ensayo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que por primera vez tendrá lugar fuera de un estadio de atletismo.
39 embarcaciones recorrieron 12 kilómetros. Se emula así al más de un centenar de barcos que llevarán a las distintas delegaciones del certamen. El tráfico fluvial del Sena se detuvo entre las 4 de la mañana y el mediodía para permitir que los organizadores comprobaran cuestiones como el tiempo de los desplazamientos o la distancia entre los navíos. Con estas imágenes nos despedimos, pero sigan con nosotros que ya regresamos.